Queridos amigos, hoy quiero hablarles de este icono, el icono de la transfiguración de Jesús, que se trata de un relato bíblico muy particular que la iconografía bizantina, así como la Biblia lo transmite en palabras y en conceptos, bueno, la iconografía lo transmite en colores, en formas, en símbolos, y por eso nosotros decimos que hay que escribir un icono porque se relata ese mismo episodio, pero se lo traduce a estos elementos expresivos que tiene el arte. Y de la misma manera se dice leer un icono porque uno lee eso que está escrito. Y para eso tenemos que saber el idioma. Y por eso hoy vamos a leer este hermosísimo icono de la transfiguración del Señor. Primero contarles que se trata de un relato que está en el Evangelio y que por lo tanto el iconógrafo va a contarnos canónicamente, es decir, a través de cánones, de leyes que van a establecer el cómo, nos va a contar esta historia de esta manera. Ustedes saben que el icono siempre es una ventana que está abierta. Es como si en esta pared verde que yo tengo al fondo mío hubiera ese marco cuadrado, dorado. El cuadrado ya significa esta tierra porque hay cuatro elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y por otra parte hay cuatro puntos cardinales. Bueno, en esta limitación, en este muro, en esto que no nos permite el ver a más allá, se abre una ventana que es una ventana dorada. Es decir, que ya nos habla del cielo, del más allá, de Dios. Bueno, esa ventana dorada, que en este caso es un rectángulo, pero que tiene la misma simbología que el cuadrado, como les decía, esa ventana se llama cornisa. Y aquello que está dentro de la ventana, que si se fijan bien van a ver que está un poquito hendido en la madera, adentro de esa ventana el espacio que nos va a mostrar lo que hay en el más allá es el arca. El arca que es aquella caja que contiene algo misterioso, algo trascendente, algo muy, muy valioso, y entonces por eso se llama el arca. Bueno, si ustedes se fijan, es muy fácil el descubrir que tiene esta lectura ya un elemento vertical que va a llevar desde la tierra hasta el cielo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es tapar la parte de arriba y entonces ahí encuentran el relato de la tierra. Y si ustedes tapan la parte de abajo, van a encontrar el relato del cielo. Y por eso vamos a ir de nosotros los hombres a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué pasa entonces abajo? Que es lo primero que vamos a ver, que es nuestro mundo. Bueno, abajo, acá, lo que hay es una pintura negra. Ustedes saben que el color negro solamente se utiliza para simbolizar el mal. Y entonces los hombres estamos en la oscuridad, no vemos. Y entonces van a ver el negro y el blanco, ¿no es cierto? Las tinieblas y la luz. Bueno, ese negro que va a ser la condición en la cual nosotros nos movemos, estamos en un mundo oscuro, en un mundo en el que difícilmente descubrimos la verdad, se va a replicar también en dos lugares. Si se fijan, hay dos cuevitas. Esas dos cuevitas, que ya vamos a hablar de ellas, también van a tener un fondo negro porque es el lugar en el cual nosotros estamos atrapados. Y después hay otras dos cuevitas. De las dos primeras está Pedro, Santiago y Juan junto con Jesucristo. En las dos últimas cuevitas de las que hablamos hay un arbolito del cual sale un retoño.
Y entonces también va a significar ese misterio del mal. El misterio del mal es esa cueva en la cual nosotros nos encontramos atados. Bueno, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús invita a Pedro, Santiago y Juan, ¿no es cierto? Que acá lo tienen a Pedro, acá lo tienen a Juan y acá lo tienen a Santiago, a que suban a una montaña junto con él para orar, que es el monte Tabor. ¿Y qué es esta montaña que ustedes ven en un primer plano, ¿no es cierto? Que sería esa montaña que tiene un color verdoso. Bueno, entonces el relato de esa invitación está contado en la primera de las cuevitas. Jesús, perdón, invita a Pedro, Santiago y Juan a que vayan a un lugar elevado a orar. Y lo mismo en la otra cuevita va a replicar la bajada del monte Tabor, cuando vuelven y Jesús le dice que no cuenten eso a ninguna de las personas. Bueno, en ese episodio pasa que Jesús se transfigura. Vamos a hablar de eso después. Y entonces, por esa razón, vamos a ver que Jesús se muestra todo lleno de luz y esos rayos de luz se reflejan sobre Pedro, sobre Juan y sobre Santiago y los deslumbran. Por eso van a ver ustedes que la figura de Juan y la figura de Santiago van a estar de espaldas a esa luz porque no pueden mirarla, porque están siendo deslumbrados. Incluso en el caso de Santiago está tapándose los ojos porque no resiste esa luz. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Que sí está como mirando esa luz, es porque en ese momento le está diciendo a Jesús aquello que nos dice el relato evangélico: Señor, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, porque evidentemente es algo muy lindo verlo a Jesús de esa manera. Entonces ya tenemos el relato de Jesús que los lleva, de lo que les pasa a los apóstoles y después del relato de Jesús volviendo al llano para que continúe la vida. ¿Qué significan entonces esas dos cuevitas de las cuales sale un arbolito? Fíjense ustedes que la iconografía siempre nos pinta la naturaleza de un modo desértico y abrupto, es decir, es escalonado, pero es difícil de acceder, se trataría de una montaña demasiado empinada. Y entonces no es costumbre que haya muchos arbolitos o que haya muchas flores o elementos decorativos o pintorescos, pero esto de que hay cuevas que significan eso propiamente, la oscuridad en la cual nosotros estamos atrapados, de esa oscuridad salen unos arbolitos que están talados. Y de ese arbolito que está talado, es decir, que ha perdido la vida, sale un retoño. Y ese retoño está bien, está verde. Es decir, que en medio de toda esta naturaleza tan seca, tan árida, tan escarpada, tan llena de lugares oscuros, hay una vida que ha sido cortada, que vendría a ser el pecado original, pero que sin embargo esa vida resurge porque Jesús vino a llamarnos a la resurrección. Bueno, ¿qué pasa entonces en el mundo superior? Bueno, así como el fondo del mundo inferior, hablábamos de negro, de oscuridad, de aridez, de un mundo escarpado, en el que los apóstoles se derrapan y tienden a caer hacia abajo. Ese mundo superior es un mundo dorado, luminoso, en el cual esos 3 personajes están absolutamente de pie, porque son personajes que están más allá de las vicisitudes de esta tierra. Vamos a dejar, por supuesto, a Jesús como la frutilla del postre, porque es lo principal en este icono y por eso vamos a ir leyendo desde lo menos importante hacia lo más importante. Pero ¿quiénes van a aparecer? Bueno, va a aparecer Moisés, que está representado con el libro
de la ley en sus manos y va a aparecer Elías, que va a simbolizar a los profetas y que va a estar con la barba muy crecida, ¿no es cierto?, al modo de los anacoretas, de aquellos que vivían haciendo grandes ayunos y oraciones. ¿Qué son esas dos nubecitas? Hay una nube al lado eh, de Moisés y otra nube al lado de Elías. Bueno, la nube de Elías es un ángel que lo trae a Elías, porque Elías está en el cielo, vivió antes que Jesús, en otro siglo, y entonces lo trae desde la vida eterna, porque el cielo propiamente se abre a partir de la resurrección, de ese lugar donde están los muertos, y lo lleva a ese lugar en donde puede contemplar a Jesucristo. Por eso, si bien está bien parado, y fíjense en toda esa naturaleza tan escarpada, es como si no sufrieran la ley de gravedad o no tuvieran miedo a caerse, como pasa con Pedro, Santiago y Juan, porque están los dos muy paraditos, muy tranquilos en la cima. Sin embargo, están inclinados los dos personajes, Moisés y Elías, porque están reconociendo a alguien que es superior que él. Ahora, si hay alguien que es superior a Moisés y a Elías, y bueno, es el Mesías, ¿no es cierto? Aquel a quien ellos anunciaron y aquel que Dios ha mandado para la salvación de los hombres. Mesías significa ungido y Mesías es en hebreo aquello que nosotros decimos Cristo en griego. Bueno, entonces está Elías inclinándose sobre Jesús, tiene su mano extendida hacia Jesús, eso se llama la deesis, es decir, la intercesión, la súplica, está pidiéndole por este pueblo de Israel al cual él lo ayudó a esperar la venida del Mesías para que tenga piedad de todos nosotros, no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el pueblo de Dios. Bueno, lo mismo pasa con Moisés, que también está paradito encima de esa montaña tan escarpada y también está en una actitud de inclinación delante de Jesús. Moisés vivió 1200 años antes de Jesús, es decir, que también es traído del pasado, traído del lugar donde están los muertos que no mueren porque viven siempre junto a Dios, en esa nubecita que está también encima del hombro de Moisés y en donde un ángel está trayéndolo para que contemple aquello que él no vio, pero que ya de alguna manera prefiguró, incluso con su propia vida, porque él dio el pan en el desierto y entonces eso prefiguró la Eucaristía, o él pasó las aguas del Mar Rojo y con eso prefiguró el bautismo, que eran sacramentos que que iba a traer nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así como Elías está en una actitud de súplica, de deesis, también así está Moisés, pero en sus manos tiene un libro porque él es el que recibió los 10 mandamientos, las tablas de la ley, encima de otro monte que es el monte Sinaí. Porque como les decía, el monte en donde Jesús se transfigura, ¿no es cierto?, que sería el monte Tabor, es este verdoso del principio, ¿no es cierto?, de que se vería más adelante en esta ventana que nos muestra ese más allá. Pero el monte sobre el cual está parado Moisés es el Sinaí, que es el lugar en donde él subía para hablar con Dios y donde Dios le entregó los 10 mandamientos. Y el monte en el cual está parado Elías, tanto es el monte Horeb como el monte Carmelo, que es el lugar donde él se conectaba con Dios a través de ese ayuno y de esa oración. Entonces ven que se tratan de dos cimas distintas que aparentemente están detrás por esta ilusión que nos produce lo oscuro y lo claro, ¿no es cierto? Nosotros vemos lo más oscuro detrás de lo más claro,
Y ya les digo, los dos están muy de pie, muy tranquilos, sin necesidad de derrapar, porque ya ellos están configurados, ¿no es cierto?, por la gracia, transformados por la gracia, porque ya han muerto en amistad con Dios. Bueno, ¿qué tenemos en el centro? En el centro tenemos la figura de Jesucristo. Jesucristo, que normalmente tiene una túnica de color púrpura, porque eso significa que es verdadero rey, que es Basileus, que es el Señor, y por eso lleva la vestimenta que llevaban los reyes en el Imperio Romano, y que además tiene un manto que es azul, un manto tal cual usaban los filósofos griegos, y por eso va a significarnos que es maestro, y que al ser azul es un maestro que nos habla de Dios, que nos habla del más allá, que nos habla del cielo. En este caso va a estar completamente blanco. ¿Por qué? Porque el relato nos va a decir que Jesús se transfiguró y sus vestiduras eran de un blanco como ningún tintorero podría llegar a lavar, ningún batanero podría llegar a lograr ese blanco que vieron en ese momento los apóstoles. Y por esa razón vamos a ver que está vestido de blanco. Y también está parado sin ninguna inclinación, porque no tiene ante quién inclinarse, ni Moisés, ni Elías, ni Pedro, Santiago y Juan, porque él es el Mesías, el Hijo de Dios. No necesita nubecita porque nadie lo llevó a ese lugar, porque él subió por sí mismo, porque para eso es este verdadero hombre y verdadero Dios. Y entonces, así como va a subir al Getsemaní, así como va a subir al Gólgota con sus propios medios, bueno, también sube a este monte Tabor por sus propios medios, y ahí con toda solemnidad, con toda majestad, se transfigura para mostrar toda su belleza, toda su luz, todo su esplendor. Bueno, fíjense entonces que hacia abajo salen tres rayos, uno para Pedro, otro para Santiago y otro para Juan, que es el rayo que los deslumbra, pero que Jesús está como adentro de una estrella, ¿no es cierto? Que esa estrella va a tener 6 puntas, ¿no? Van a encontrar que hay 3 puntas hacia arriba y 3 puntas que están hacia abajo. Bueno, eso que nosotros, la estrella de 6 puntas, la conocemos como la estrella de David, y que es la superposición de dos triángulos, uno que tiene su vértice superior hacia arriba y otro hacia abajo, va a significar el encuentro de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Bueno, una es la montaña, porque fíjense ustedes que la montaña es el lugar en donde nosotros subimos para encontrarnos con Dios. Y en la base de la montaña hay mucha materia, en cambio en la punta de la montaña hay mucho espíritu. Entonces es el ascenso que hace el hombre dejando la materia para encontrarse con el mundo espiritual. Entonces, este triángulo va a significar, ¿no es cierto?, la punta de esta montaña que es el aspecto ascensional que tiene el hombre para alcanzar a Dios. Eso nosotros lo llamamos lo ascético, porque es aquel esfuerzo que hace el hombre para poder alcanzar ese lugar de Dios. Saben que agresivo, por ejemplo, la palabra agresivo viene de ad gradas, es decir, hacia los escalones, hacia las gradas, porque se necesita una cierta agresión para poder subir, ¿no es cierto?, para poder llegar a ese mundo. Por eso lo llamamos ascético. Tenemos que hacer un esfuerzo nosotros por desprendernos de la materia, de este mundo seco, de este mundo oscuro, de este mundo pesado, de este mundo en donde derrapamos, ¿no es cierto?, y nos caemos y no siempre miramos a la luz, para poder entrar en ese lugar de comunión con Dios. ¿Qué va a significar el otro triángulo, no es cierto?, que es un triángulo que tiene su vértice hacia abajo? Va a significar el embudo.
El embudo es aquel el lugar por el cual Dios, que es más grande que nosotros, se derrama sobre nosotros. Entonces, así como en la oración nosotros hacemos este gesto, ¿no? Que vendría a ser el embudo, porque Dios es más grande que nosotros. Bueno, de esa misma manera, a través de Jesucristo, toda esa divinidad infinita, enorme, va a llegar hacia nosotros, va a descender hacia nuestra oscuridad, va a meterse en nuestras sombras, en esta tierra tan oscura. Y después alrededor va a tener un gran halo, porque tiene un pequeño halo el rostro de Jesús, ¿no es cierto? Que lo llamamos el halo cruciforme, porque es un halo que tiene inscripta una cruz, un halo dorado, y en esa cruz hay 3 letras que van a significar la primera letra de el que es, y es un halo que solamente puede llevar Jesucristo, así que si ustedes se fijan en la figura de Elías y de Moisés, tienen halo, pero no tienen ese halo cruciforme. Pero además del halo de la cabeza y de esa estrella en la cual se encuentra Jesús como si fuera sentado en medio de un trono, vamos a ver un círculo que podría también tener forma de mandorla. Mandorla significa almendra, y es el halo que sigue la forma que tiene el cuerpo humano, es decir, podría tener esta forma así, pero que significa que Jesús emite luz desde los pies hasta la cabeza. Y ese círculo de luz que tiene rayos dorados que salen a su exterior va a ser más azul oscuro en su interior y va a ser azul claro en su contorno, porque va a significar esa divinidad, ese misterio, esa cosa inaccesible, ¿no es cierto?, que está en Dios. Por eso del azul oscuro de alguna manera va a significar el color que tiene el cielo de noche, en donde nosotros no podemos ver, y ese cielo se va haciendo más aclarado, más de día, para que nosotros podamos contemplarlo. Entonces, si todo icono es una ventana al más allá, este icono en concreto nos cuenta un episodio en el cual Pedro, Santiago y Juan pudieron ver, como si fuera a través del ojo de una cerradura, pudieron ver qué hay detrás, ¿no? Quién es Jesucristo. Y ese Jesucristo que vestía de un color y que comía con ellos y predicaba con ellos, y que estaba al ras de ellos, ¿no es cierto?, caminando en la tierra. Bueno, es alguien que en realidad está por encima de ellos, es alguien que está en ese encuentro entre el esfuerzo ascensional del hombre y el esfuerzo descensional de Dios, que desciende a nosotros para salvarnos, por eso la estrella de David, y que está siendo reconocido por 2 grandes personajes del pueblo de Israel, como son Moisés y Elías. Bueno, la figura de Jesucristo nos dice que su rostro era tan bello, tan bello, tan bello, tan resplandeciente. ¿Se acuerdan que cuando Moisés, por ejemplo, subía al Sinaí para encontrarse con Dios, después al bajar de ver tanta belleza en Dios, tenía que cubrirse el rostro con un velo, porque si no lo hacía, entonces quedaba el reflejo de ese resplandor deslumbraba a los otros hombres. Así que eso es lo que quiere contarnos este icono sobre esta ventana que nos muestra el más allá y que nos cuenta desde este lugar en el cual estamos nosotros a ese lugar en el cual está Dios, que hay un encuentro, porque nosotros podemos subir y Dios ciertamente va a bajar a nosotros, y entonces en Jesucristo nosotros vamos a poder encontrarnos con Dios para alcanzar la salvación. Bueno, este icono es el icono que cuando alguien tiene como que recibirse, por decirles, de iconógrafo, es decir, de escritor de iconos, el examen que uno da es justamente pintando
este icono. ¿Por qué? Porque ya les digo, es decir, si todos los iconos son una ventana que nos muestra a Dios, este en concreto es una ventana que nos muestra a Dios, que se revela a nosotros en toda su belleza, en todo su esplendor. Y por eso el examen para poder pasar al punto en el cual uno recibe la bendición de las manos, y por lo cual puede escribir iconos sin la necesidad de hacerlo en un taller con la dirección de un maestro, sino que ya puede hacerlo uno, ¿no es cierto?, porque tiene bendecidas las manos. Entonces, este icono es muy importante para los iconógrafos, pero en concreto es muy importante para la Fundación La Santa Faz por dos motivos. Es decir, la Fundación La Santa Faz quiere mostrar a Dios a través de su belleza para que el mundo vuelva a enamorarse de él. Bueno, justamente este icono muestra la belleza de Dios, que enamora, por ejemplo, a Pedro, que dice que bien estamos aquí, hagamos 3 carpas. Es decir, que evidentemente lo seduce como para que quiera que ese momento sea permanente y no cambie. Pero por otra parte, la Santa Faz tiene como nombre el nombre del rostro de Jesucristo, ¿no es cierto? La Santa Faz, el divino rostro. Y ese rostro es el compendio de la belleza de Dios, porque así como, si yo ahora cuando le filmo mi rostro, porque de alguna manera es como el compendio mío, aquello que está en comunicación con ustedes, y ustedes cuando me miran los pies, ¿no es cierto? Si no, me miran el rostro, y lo mismo yo los miro a ustedes de esa manera. Entonces, el rostro de Jesús, si Jesús es el compendio de la belleza de Dios, pero en una encarnación, es decir, reflejado en colores, en formas, en sonidos de su voz, en gestos, entonces, y si el rostro de Jesucristo es el compendio de toda la belleza humana y la belleza divina, entonces, bueno, la Santa Faz, el divino rostro, es el compendio de toda la belleza, de la belleza increada de Dios y de la belleza creada por Dios. Y entonces, bueno, quizás los apóstoles se detienen más a contarnos esa blancura, ¿no es cierto?, indescriptible que tenían las ropas, pero evidentemente imagínense si las ropas brillaban, cómo debía resplandecer en belleza ese rostro de Jesús, y qué hermoso sería como para que nosotros pensemos que el mismo cielo va a ser contemplar ese rostro eternamente, sin nunca cansarnos de mirarlo y de alabarlo y de bendecirlo, y de estar tan completamente embobados y enamorados por él que no podamos mirar ninguna otra cosa más que él. Así que evidentemente es el icono de la belleza, es el icono que nos cuenta eso que ni el ojo vio ni el oído oyó, pero que Dios tiene reservado para aquellos que Él ama. Y que, bueno, algún día este privilegio que tuvieron Pedro, Santiago y Juan, también nosotros lo vamos a tener, pero no por un ratito como les pasó a ellos, sino de una manera definitiva. Bueno, para eso nosotros tenemos que subir, y ahí está la invitación de Jesús, ya para no bajar, ¿no es cierto? O sí para bajar, pero para comunicarlo al mundo, ¿no es cierto? Para decir, bueno, vayan por todo el mundo anunciando el Evangelio, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo agresivo, ad gradas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo ascético para dejar toda esta cosa oscura que hay acá abajo y meternos en ese mundo luminoso, y Dios ciertamente va a descender sobre nosotros para derramarse plenamente. Bueno, les dejo la bendición, esa bendición que nos da Jesús con sus manos, uniendo 3 dedos para simbolizar la Trinidad y extendiendo 2 para simbolizar
la encarnación, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.